Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día. Se trata del señor Curis Enríquez Disla, director de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios DIGERA. A propósito de que estaremos conversando del seguro agropecuario, su incidencia y los resultados de su aplicación ante el cambio climático. Un placer tenerle con nosotros. Bienvenido. Gracias por su recibimiento a su programa. Al contrario, gracias por estar con nosotros en este día de fiesta, que lo hicimos levantarse tempranito. Es bueno siempre de madrugar. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poco, ayúdenos a entender primero un poco cómo está funcionando el seguro agropecuario y cuál la acogida está teniendo. Muy bien, es bueno, gracias por la pregunta, porque así podemos edificar el país. El seguro agropecuario es una ala más del área de seguro. Saben que el área de seguro nace ya con el hombre mismo y ha venido desarrollándose la industria como un mecanismo puro de protección y a la vez de prevención. En el país se introdujo el seguro agropecuario en principio en la década de los 90, pero esa primera fase colapsó. Y luego en el 2000, en el gobierno de Hipólito Mejía, se volvió a restablecer el seguro agropecuario como una industria necesaria para sostener el desarrollo agrícola. ¿Pero lo ofrecen las aseguradoras privadas o se está ofreciendo desde el Estado? No, hasta ahora las aseguradoras privadas no han entrado al mercado del seguro agropecuario. Pero pueden hacerlo. Pueden hacerlo, la ley se lo permite y lo faculta a que pertenezcan. Es asunto de oportunidad y mercado. Espero que ya un día... Riesgo. ¿No es rentable? Muy rentable el seguro agropecuario, a pesar de las inclemencias del tiempo y los impactos que tiene en la agricultura cualquier situación climática. Es rentable porque los fenómenos naturales, aunque ahora se ha dado con más frecuencia, no son tan frecuentes en el espacio, en el tiempo. Y puede ser que una producción agrícola puede ser afectada en una región, pero no en otra. O sea que el seguro, siempre y cuando se estudie y se normalice como debe ser y se administre como debe ser, es rentable, aunque no en gran escala, pero sí es rentable. Imagino que por zona sería más rentable, una zona sería más rentable que otra. Sí, porque se hacen los estudios actuariales por la zona. El estudio actuarial no es más que un estudio que determina cuál es la probabilidad de pérdida que yo tengo en esa zona o en ese bien asegurado y qué cantidad de prima yo debo captar para poder pagar los daños previstos ya en mi estudio que van a suceder en esa zona. ¿Y cómo está la carpeta de, por ejemplo, productores agropecuarios que han querido, obviamente, resguardar su negocio, vamos a decirlo así? Mira, en el país todavía no hay mucha cultura ni incidencia de seguro agropecuario. Eso es un trabajo que se está haciendo muy firmemente ahora en esta etapa. Solamente asegurados tenemos unos 29,000 productores, de 285,000 registrados por un lado, más 380 pequeños y medianos productores. Si tú coges esa cifra es muy insignificante, pero viene la pregunta, ¿y qué ha pasado? Sin embargo, por ejemplo, para ponerte un símil, en automóvil tenemos más de 100,000 asegurados. En un ramo del seguro que automóvil sobrepasa el monto de los 100,000. Automóvil es una cifra asombrosa, la cantidad de gente que ya está asegurado. Hay más de 2 millones de vehículos asegurados en el país. Pero sin embargo, en el sector agropecuario solo hay 29,000 y pico de productores asegurados. ¿Qué ha pasado? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que el seguro agropecuario no ha sido mercadeado, no ha sido comercializado, no ha sido difundido en su justa dimensión. Bueno, lo que pasa... ¿Cómo así? ¿Por qué ha pasado esto? Primer factor, una sola compañía es la que ofrece el seguro agropecuario en el país. ¿Se puede saber cuál es? Agrodosa, que es una compañía donde tiene inversión el Estado. No es una compañía estatal, una compañía donde tiene inversión el Estado. Mixta, inversión mixta. Pero el hecho de ser una sola empresa que ofrece, la oferta se limita. Si ya hay 10 o 5 aseguradoras que puedan ofrecer este seguro, la oferta sería mayor. Caso, por ejemplo, de España. España tiene un consorcio de seguro agropecuario donde
Todas las compañías aseguradoras de España ofrecen su servicio a través de ese consorcio y a la vez ellas son las que van al campo a ofrecer el seguro al productor. Pero a ver, entender algo, porque evidentemente los riesgos aquí son muchísimos, desde el punto de vista del clima. De entrada tenemos temporada ciclónica todos los años, ya solo con eso tenemos una temporada segura de problemas. Pero en sentido general, el Estado normalmente acude en auxilio de los productores que resultan afectados. ¿No se convierte eso en un desincentivo para que realmente los productores contraten el seguro agropecuario partiendo de la premisa de, bueno, si pasa algo, el Estado me va a venir a ayudar? Mira, el Estado siempre tendrá la función de auxilio, porque es una función establecida por la misma Constitución de la República. Ahora bien, lo que tendríamos que llegar a un sistema que puede establecer cuándo comienza el seguro y cuándo entra el Estado en materia de ayuda, de subsidiar al productor afectado. Cuando lleguemos, que estamos trabajando en eso, a definir ese sistema, comenzando con el seguro. El seguro llega hasta acá, porque el seguro tiene su limitación, ¿eh? Como todos sabemos. Si tú chocas en tu vehículo, te van a hacer un deducible, te van a quitar esto y te van a pagar X monto. Esa limitación también existe en el seguro agropecuario. Entonces, tendríamos que definir cuándo entra el Estado y cuándo entra el seguro, para que no se vea, para que no pase lo que usted dice, que se convierta el auxilio del Estado en un desincentivo para que la gente diga, bueno, ¿para qué compro seguro? Si me pasa algo, el Estado me va a venir a ayudar. Hay que buscar un mecanismo mixto entre el Estado y la aseguradora, donde se defina ese propósito. ¿Y no sé si hay una estadística dura, pero qué proporción de los productores agropecuarios realmente tienen contratado el seguro agropecuario? Ya decía anteriormente que solamente 29,000 productores, pero de en casi proporción... 500,000. Ah, ok, de 500,000. ¿Eso sería qué porcentaje? Eso es mucho, eso es 0.0001. ¿Y tienen estadística de esos 29,000 quienes en algún momento se han visto la necesidad de recibir los beneficios del seguro, de eso que tienen? Sí. Nosotros en nuestras oficinas y la aseguradora tienen las estadísticas, cuáles productores han recibido pago por daños y en qué monto lo han recibido. ¿Y por qué la causa? resistencia? ¿Por qué la resistencia? ¿Es un tema de costo? ¿Es un tema de educación? Hay 4 factores para la resistencia. Primer factor, educación, desconocimiento. No se conoce en el campo cómo funciona el seguro. Segundo factor, el costo. El seguro agropecuario es caro, hay que decirlo. Una póliza de automóvil te puede costar una tasa de un 8, un 7, pero una póliza para el rublo de arroz, por ejemplo, te está costando un 3, un 12. La diferencia es elevada. ¿Y por qué tan caro? Porque el campo, los efectos de la pérdida son mayores. Cuando un ciclón llegó y acabó. Y acabó total, no acabó parcial. Ahora mismo con el fenómeno que acaba de suceder en línea noroeste, San Francisco de Macorís, Salcedo, hubo pérdida. Y pérdida, vamos a decir, establecida como cuantiosa. Esa pérdida, el asegurador es que la enfrenta. Por poner un ejemplo, fueron afectados ahora con ese fenómeno reciente unas 51,000 tareas de tierra. Estimado, óigase bien, estimado por los mismos asegurados, que ahora la compañía está haciendo el levantamiento adecuado, pero por los mismos asegurados han estimado que la pérdida van a sobrepasar los 300 millones de pesos, cosa que fue de 2 horas. Lluvia y viento fuerte 2 horas, pero hay una estimación de 300 millones de pesos. Es un estimado que luego el ajustador determinará cuál es la pérdida real. Pero lo que quiero decir que, ¿qué pasa con el campo? El campo no tiene techo, el techo del campo es la atmósfera, el campo no tiene paredes, las paredes del campo son la atmósfera. Entonces cuando llega el fenómeno, da directamente en la producción. Entonces, eso produce automáticamente pérdida. ¿Y cuáles son los fenómenos que a nosotros nos afectan más? Si tú coges, por ejemplo, si tú coges toda América Latina, tú tienes zonas que el granizo, la helada, hacen mucho daño. Aquí, ¿qué es lo que nos hace daño? 2 fenómenos básicos. Lluvia y sequía. Lluvia, exceso de lluvia, con viento y la sequía. Pero, por ejemplo,
Hace más de 50 años, los fenómenos atmosféricos, como decía la señorita, llegaban aquí unos por año, 2 por año. El año que más tuvimos fenómenos naturales fue en la década del 90, fueron 5. Pero del 2000 para acá, del 2000 al 2006, fueron 13 fenómenos naturales. Del 6 al 15 fueron 13 más. Bueno, porque es que no tienen que ser huracanes para ser destructivos. Exactamente. Son las tormentas que nos han afectado. Las tormentas, los tornados, miren, la zona de Mao y Dajabón han sufrido en los últimos También años. algunas plagas en algunas plantaciones. Sí, pero ya las plagas las tenemos que contemplar bajo otro elemento. Ahora, como fenómenos naturales, las tormentas, los tornados, el exceso de lluvia, nos está haciendo mucho daño. Producto, como ya usted dijo también, que hay cambio climático. Entonces, eso obliga a Centroamérica entero y el Caribe, que es la zona más afectada por este fenómeno, a tomar medidas de prevención y de paliativo cuando sucede el daño. ¿Cuál es? La prevención es enseñar a los productores, señores, cuando se anuncia un fenómeno natural hay que tomar esta y esta medida, ya no se puede seguir produciendo en sitios donde hayan inundaciones, posibles inundaciones, hay que eliminar eso, hay que controlar la basura para que el agua pueda fluir con mayor agilidad cuando venga el exceso de lluvia, pero le acompaña eso el seguro para si se produce el daño como tal, entonces pueda resarcirse el productor y la economía no sufra, no sufra la familia, no sufra la región y no sufre el productor. Pero usted habló de los productores, que cada vez, o sea, muchos no creen en esto. Usted mencionó la parte educativa. Sí. Pero entonces, ¿y el inversionista? Porque usted me dice que solamente hay una empresa. Entonces, el inversionista, si el productor no cree, el inversionista cree menos. No, lo que pasa es, mira qué pasa. Lo que pasa es que el seguro agropecuario, por lo caro que es, siempre va a tener el eje, el puente del Estado, tiene que tenerlo. En todos los países donde existe el seguro agropecuario, siempre el Estado coincide en la estructuración del sistema con la empresa privada. Es una inversión mixta que se hace para protección del campo. Ahora bien, ¿qué pasa con la compañía aseguradora dominicana? En primer lugar, nunca han visto como un mercado apetecible el campo. Ahora ya lo comienzan a ver, lo comienzan a analizar. Segundo, necesitan la garantía de cómo se va a manejar el problema de la prima, del pago de la prima. En el país existe una ley que se pasó en el 2009, la ley 157, que establece que el Estado participa en el pago de la prima con un porcentaje que va desde un 25 a un 50%. O sea, si el productor te va a pagar 100,000 pesos en prima, un productor de banano, por ejemplo, el Estado puede pagar el 50% de esos 100,000 y el productor el otro 50%. Entonces, lo que estamos definiendo en el sector seguro es cómo se va a hacer ese subsidio que la ley lo establece como un mecanismo de protección a los productores. La empresa privada lo que está definiendo junto con el Estado cómo va a canalizarse ese subsidio. Para eso fue que se creó la DIJERA. La DIJERA se creó mediante esa ley para que fuera el mecanismo estructural administrativo que maneje esa mecánica. Ustedes son una dependencia del Ministerio de Agricultura. Sí. Es así. Entonces, me gustaría saber qué están haciendo ustedes entonces para cambiar todo esto en la República Dominicana, de que más personas, más productores crean en este proyecto y saquen su póliza. No, me alegro de esa pregunta. Mira, te voy a poner un número. En el 2000, la única compañía de seguro que vende seguro agropecuario, vendía 560 millones de pesos, 568 millones de pesos. Ya en el 2023, esa compañía pasó a 768 millones de pesos, con un aumento con los productores, porque en el 2000 apenas asegurábamos 13,000 productores, ahora ya estamos en 29,000. Pero ¿cómo fue? Perdón, pero es un aumento de 200 millones de pesos. No, me explico, en prima. En prima. ¿En 20 y tantos años? No, del 2000 a 2004. O sea, Del 2000 al 2004, al 2024. Sí. Ok.
O sea que ahí hubo un aumento de 200 millones. Sí. Ok. O sea, ¿Y del 2004 hacia acá? del 2000, perdón, vuelvo y reitero la idea. Del 2020 Ah, del 2020. 2020 al Al 2024, 4 años. 4 años, se creció la prima en 200 millones de pesos prácticamente. Ok. 100 y algo, casi 200. Eso significa que se ha hecho ¿qué trabajo? Primero, nosotros tenemos un plan de educación que se está visitando campo por campo, zona por zona, dando cursos sobre seguro, para que el productor agropecuario, micro y pequeño productor y gran productor, entienda cómo se maneja el seguro, qué es el seguro, cuáles son las herramientas que ellos tienen que usar para hacer un buen seguro. Porque el problema del seguro está cómo tú lo hagas, quién te oriente para hacerlo. Tú puedes tener un carro nuevo y hacer un seguro y cuando tú sufres daño no está cubierto porque no te hicieron una póliza en forma correcta. Y eso pasa en el sector agropecuario también. Entonces estamos educando a los productores con un plan de educación. Mensualmente se sale, hemos dado cursos, seminarios, charlas, conferencias. Anualmente celebramos el Congreso de Seguro Agropecuario, donde en ese tiempo nosotros invitamos charlistas internacionales, charlistas locales, y se invitan a lograr a los productores, y se les dan la conferencia, y se discuten los temas, y se analiza la situación. Por ejemplo, nosotros celebramos el Congreso de Seguro Acuícola para estudiar cómo se tenía que hacer un seguro que tenía que ir a proteger la producción acuícola del país. Entonces, ahora mismo acabamos de salir de la Semana de Seguro Agropecuario. En esa semana participaron charlistas de Costa Rica, de Panamá, de México, dando conferencias y cursos. Y nosotros tenemos en La Dijera un equipo especializado para ir al campo a entrenar a los productores. Y desde el punto de vista de los costos que normalmente están arropando a los productores y de por sí les cuesta llegar a un ejercicio rentable en sentido general, para los pequeños productores, ¿realmente es viable contratar el seguro? Si tú me preguntas a mí como asegurador, te digo, no es que no sea viable. Te digo que sería... Financieramente solamente. Bueno. Del número de gasté y tengo este beneficio. Financieramente para ellos no es viable, porque claro, un pequeño productor de 30 tareas, de 50 tareas, le es muy costoso comprarse una póliza que le cuesta 150 mil pesos en prima. ¿Qué soluciones hemos buscado para eso? Hay 2 soluciones, ya están en carpeta. Por instrucción del señor ministro de Agricultura, Limber Cruz, que trabaja como equipo y que nos liderea a todos. Él un día nos planteó, vamos a buscar solución para los pequeños y medianos productores. ¿Qué solución tenemos? Existe el seguro paramétrico, que es un seguro excesivamente barato. Paramétrico. Paramétrico. Ese es un seguro, un tipo de seguro que se establecen los fenómenos naturales que pueden hacer daño a la zona o al país. Entonces, en base a ese fenómeno natural, basado en un índice, por ejemplo, si aquí en los últimos 30 años los ciclones que han azotado el país son de categoría 2 o 3, que es el que más azota el país, categoría 3, el más fuerte que ha sucedido es categoría 5, David. Pero si el promedio no da, ¿qué categoría 3? Entonces, esa póliza te dice, yo te voy a cubrir tus daños cuando el ciclón que entre sea categoría 3. Entonces, si entra el ciclón categoría 3, todos los productores de la zona que pase el ciclón están protegidos. Se establece un monto, vamos a suponer, vamos a partir de 100 mil pesos. Entonces, todos los productores de esa zona van a recibir 100 mil pesos en forma automática de parte de la compañía de seguro. Eso se abre en unas cuentas especializadas para esos productores, para cuando sucede el fenómeno, se les deposita sus 100 mil pesos en una semana, más tardar, después del fenómeno, están depositados sus 100 mil pesos en su cuenta, porque el fenómeno establecido en la póliza con los parámetros que se establecieron sucedió. Entonces inmediatamente se paga. Esa es la solución, porque una solución económicamente viable para el productor. Dentro de los renglones agropecuarios, ¿cuáles son los que más han optado por la póliza en el país? Mira, aquí hay 2 renglones básicos. Hay 64 renglones
agropecuarios establecidos que se pueden asegurar, establecidos por resolución del Ministerio de Agricultura. Pero aquí hay dos renglones básicos. El arroz, que tiene el 82-83% de la producción de seguro, lo genera el arroz. Y el banano, ¿no?, que tiene un 15%. Ya los otros renglones son en menor categoría, en menor nivel. Pero el arroz, por ejemplo, te voy a decir, si sembramos 3 millones de tareas de tierra, el arroz representa 1 millón y pico. Entonces, también en esa misma proporción, el arroz significa en prima. El arroz se lleva el 85% de la prima, porque es lo que más se asegura en el país. El 85% de la prima. Si estamos cobrando ahora 700 millones de pesos, de esos 700, el 85% le aporta el arroz. ¿Eso tiene que ver con el perfil de los productores o con el rubro en sí? Eso tiene que ver con el rubros, porque el rubro del arroz, en primer lugar, es básico y no se puede jugar con eso. Hay que tener la garantía de que siempre se estará produciendo arroz. En segundo lugar, el formato de producir arroz es delicado y hay que estar siempre con la prevención necesaria. Y en tercer lugar, la producción del arroz conlleva mecanismos diferentes a la producción de banano, de plátano, de yuca. Son producciones diferentes. ¿Algún beneficio adicional en estas pólizas si no sucede algún tipo de acontecimiento que ponga en riesgo su producción? O sea, ¿algún beneficio fuera de, o es simplemente si pasa algo? No, mira, es muy buena pregunta, porque el seguro entero, me refiero a todos los ramos del seguro, se ha dado cuenta, y nos hemos dado cuenta, que al cliente hay que brindarle otro tipo de beneficio que no sea la catástrofe. El cliente hay que brindarle otro beneficio que no sea el dolor, porque cada vez que sucede un fenómeno en cualquier tipo de seguro, está envuelto una pérdida. Entonces, si tú te has pasado 2 años, 3 años, 4 años pagando una póliza que no te ha pasado nada, ¿qué te va a dar la compañía? Bye bye nada más, hasta luego. No, el seguro está buscando ahora cómo brindar beneficios colaterales a sus clientes, a su clientela, para poder tenerlos siempre, para poder lograr que sean fieles a la compañía de seguro. Eso se está dando en todos los ramos. Ya tú ves, por ejemplo, de ahí nació que si se hiciera el servicio de servicio vial, cuando tú estás averiado en la carretera, que la compañía te asisten. De ahí nació que el servicio al hogar, cuando tú tienes problemas en tu casa de agua, de plomería, de lo que sea, las compañías te asisten. Entonces se está buscando el mecanismo. En materia agropecuaria, tenemos también que llegar a esos niveles. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vamos a buscar mecanismos de asesorar al cliente. ¿Cómo hoy se tiene que producir el plátano? Que no era como se producía ayer. ¿Cómo hoy se tiene que manejar el criterio de abono? Que no era como se producía ayer. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un programa de salud donde le estamos enseñando a los productores que si no manejan la parte de abono, la parte química, puede afectar, si no lo manejan como dice la técnica de salud, puede afectar su salud. Entonces le estamos llevando médicos que le enseñen ese manejo, que es un beneficio adicional. Señor Enríquez, si los televidentes que estén vinculados al sector agropecuario quieren mayor información sobre este tipo de seguro, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Llamando a la Dirección General de Riesgo Agropecuario, al Departamento de Servicio al Productor, ahí van a encontrar asesoría, orientación, guía, visitas, si lo necesitan, estudio de sus condiciones, porque el seguro individualmente y grupal es diferente. Tú puedes tener una finca de arroz y usted puede tener también otra de arroz y las condiciones son diferentes. Entonces hay que estudiar las condiciones suyas y las condiciones suyas para poder recomendarle qué tipo de seguro que necesita, que no se vaya a convertir en pérdida mañana. Bueno, importante, ya lo saben, pueden comunicarse con la DIGERA y ojalá, sigamos mejorando estas estadísticas en materia de seguro agropecuario. Mientras tanto, despedimos al señor Curis Enríquez Disla, director de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios DIGERA. Gracias por haber estado con nosotros.